Este video me estuvo saliendo de sugerencia en varias ocasiones en mi feed de YouTube y yo dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, vamos a reaccionarlo. El video va acerca del coste de vida de Paraguay. Hemos visto ya algunos videos acerca de temas similares, tal vez no exactamente de este, pero sí que ahondan la misma temática. Creo que ya es bien sabido dentro de los mismos paraguayos y de muchos extranjeros que les interesa Paraguay que el tema de los impuestos es algo muy llamativo para las personas que están viendo a Paraguay como un posible lugar tanto para vivir como para rentar, como para comprar, para invertir. Como que Paraguay siempre es un punto de referencia para decir, uy, se mira interesante. Sin embargo, algo que hay que tomar en cuenta cuando se trata de vivir en el lugar es cuánto cuesta vivir allí. Y todo esto también depende del tipo de trabajo que tenés, porque si trabajas en Paraguay, los salarios son adaptados a Paraguay, a diferencia a lo mejor si trabajas en una empresa que a lo mejor está en Estados Unidos y trabajas remotamente o en Europa, creo que ahí va cambiando un poquito tu manera de ver las cosas. El video original como tal se llama "Este es el coste de vida real en Paraguay". Si ustedes quieren ver el video original completito sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos y ahora sí vayamos viendo a ver qué onda. Paraguay, el país de las oportunidades. Vas a poder encontrar todo tipo de estilos de vida dependiendo de tu presupuesto y es que sí, es más barato que tu país de residencia probablemente, pero que según tus elecciones o preferencias pueden ser más o puede ser menos. Vamos con ello. Quiero comentar que todo lo que vas a ver aquí y te voy a decir es todo aproximado, pero que son casos reales, tanto mi propio coste de vida como otros costes de vida que voy a mencionar, ¿de acuerdo? Como el de mis clientes, como el de mi equipo, como de muchas personas que he conocido en Paraguay. Y todas son perfectamente válidas y realistas, ya que tras vivir allí bastante tiempo dentro del país, me he asegurado de lo que se comente en este vídeo sea real. Bueno, por lo que estoy escuchando así a grandes rasgos, pues es español, porque su acento ahí lo delata un poquito. También es algo curioso que muchos españoles están viendo a Paraguay como un potencial lugar para vivir. No es la primera vez que miramos a españoles que viven en Paraguay. Hay muchos que hacen sus videos en YouTube, pero seguramente hay muchos más que ni siquiera hacen ruido y que viven en Paraguay hace mucho tiempo. Quiero empezar con uno de mis clientes, piso en Recoleta, 400 euros por mes. No es un estudio, sino un departamento con una habitación. Tuvo que firmar contrato anual, pero le incluía el agua y la luz hasta ciertos límites. Personalmente estuve con él dentro de su piso y por el precio mencionado, la verdad que no estaba nada mal. Sí es verdad que no estaba amueblado, pero en su caso él no necesitaba mucho, así que compró una mesa para trabajar, una silla, algo para el cuarto y listo. Respecto a la comida, ya sabemos que Paraguay es bastante barato, sobre todo en la carne. Puedes comprar carne por 3-4 euros el kilo perfectamente, y de calidad. Sinceramente, no sé cuánto se dejaba mi cliente en comida, pero juraría que ni cocinaba. Solo pedía a domicilio a un restaurante que hacía comida saludable y así evitaba cocinar para poder sacar provecho a su trabajo, ya que es nómada y ya sabemos, ¿no?, que hasta cierto punto cuando ya vas ganando X dinero, pues le sale más rentable comprar la comida que sea saludable y no cocinarla porque así va trabajando. Mucha gente prefiere hacerlo. Perfectamente gastaba menos de 700 euros al mes y vivía bastante bien, ya que trabajaba cuando quería, hacía lo que quería, el transporte es muy barato, si te mueves con Bolt y Uber, pues lo tienes fácil y no necesitas realmente comprarte un coche porque es más fácil pillar un Uber, pagar 2 euros, a que tengas que aparcarlo, pagarle a la gasolina, conducir por Paraguay, que no es muy amigable. Vamos ahora con un chico de mi equipo, y es que él actualmente tiene sus... Pero claro, esto es como porque no querés tampoco, si sos un nómada digital o un nómada en la palabra estricta nómada, suele ser que evitas estar en un lugar fijo por mucho tiempo, porque eso se supone que es un nómada, una persona que va cambiando de lugar, de vivienda cada cierto tiempo. No tiene sentido que compres muebles, que compres automóvil, que compres lugares para vivir, ya que tu idea es moverte. Entre menos propiedades estáticas tenés, mejor, a menos que seas de esos nómadas que tienen su camper y todo el asunto, pero ese es otro rollo. Inversiones por Paraguay y os puedo decir que perfectamente gasta menos de 400 euros por mes y vive en unas condiciones buenas, con la renta incluida. Él personalmente no le gusta toda la zona de Recoleta, Villamorra y Cuasatí, zona de los shopping, nada, sino que le gusta vivir más el día a día, la realidad de Paraguay, que es en el centro histórico. Y es que al estar en el centro histórico, el precio baja bastante en relación al estar cerca de cualquiera de los shoppings, ya sea galería, solo Mariscal, pero también baja mucho las condiciones en las que estás viviendo, ¿de acuerdo? Él en su caso no salía mucho de fiesta, prefiere estar en la naturaleza y como el coste de ello es gratis, ya que con una moto estás al lado, pues pasas por Luques y acabas en Capiatá o en el lago de Samber.
hay muchas opciones. Vamos a pasar ahora con el coste de vida de otro chico de mi equipo paraguayo, y él es el que me cuenta la realidad dentro de Paraguay, la realidad pura, porque es de allí, ya que él ha pasado de vivir bastante mal en el interior a vivir bastante bien dentro del centro de Asunción. Y es que su familia vive en el interior y allí literalmente lo que se pueden dejar por mes no supera los $250, los $200. En su familia, por persona, juraría que eran unos $100, $150. La renta en concreto serían unos $100, 150 o incluso menos. Claramente no es lo que vas a encontrar en Europa, no son las condiciones de Europa, no son condiciones en las que probablemente tú vivirías, ¿de acuerdo? No, cuando veáis estos precios no penséis que es un piso que podéis encontrar en Málaga, Madrid o Barcelona, pero tampoco en unas condiciones como Badajoz, que nadie lo menciona, ¿de acuerdo? Sinceramente es lo básico para vivir, un estudio, una piecita, como ellos le dicen, pero no vas a encontrar algo así, ¿de acuerdo? Ahora bien, él se ha mudado al centro, tiene una... Me imagino yo que un cuarto así, pero es que el problema del interior del país en Paraguay es que los calores que se manejan ahí es tremendo. Toda esa sección del Chaco y todo eso es muy caluroso, y supongo yo que por eso mismo las rentas son mucho más baratas. Yo imagino que de esa zona está hablando, porque si hablamos más al sur, yo creo que ahí las rentas son un poquito más elevadas. Piecita, tiene uno que le cuesta lo mismo a lo que os comento, es un estudio también, y la verdad que no está nada mal, ya que por vivir $150 de renta, pues es una auténtica locura. Por otro lado, tenemos muchas personas que quieren olvidarse de todo lo que ocurre en Europa y me llaman y me dicen: oye Víctor, quiero comprarme un terreno en Asunción, aunque sea cerca, lejos, me da igual, quiero tener mis animales, quiero tener mi huerto, mi gallina, quiero tener todo esto, no quiero medidas absurdas como estamos viendo en Europa, no quiero. Entonces también se puede hacer, y es que mucha gente compra un lote incluso tal vez a 10 años y va pagando una mensualidad de risa que perfectamente puede ser $50 por mes, $20 por mes, $100 por mes, mientras que va construyendo su casita con materiales baratos pero duraderos junto a la mano de obra barata que tenemos en Asunción, y tal vez te montas tu casa quinta, que es como se llama, ¿no? Como tu chalet, tu casa quinta, por 20, 30, $40,000 sin que nadie te venga a molestar. Es otro estilo de vida completamente, pero tal vez tengas Asunción a 45 minutos o una hora en coche, aunque si quieres un terreno aún más barato, lo puedes tener a 2-3 horas. Lo único es que si tomáis esta opción, ya sea en invertir en lotes, departamentos, lo que sea, por favor tener mucho cuidado porque hay muchas estafas, más de las que os pensáis. Hay cosas absurdas que son errores que ni uno piensa y ya te la han colado. Por favor, mucho cuidado. Sí, eso siempre se los he dicho yo, tengan cuidado siempre cuando se trata de dinero, gente mala hay en todos lados. Los paraguayos son muy buenas personas, la mayoría son un amor, pero siempre uno se encuentra por ahí a un loquillo que anda intentando aprovecharse de la bondad de los demás, así que tengan cuidado, sobre todo cuando se trata de plata, inversiones, tengan mucho cuidado. No es fácil ganarse la plata como para írsela a regalar a un fulano. Ahora bien, quiero mencionar uno de los estilos de vida más lujosos que se puede tener en Paraguay, y es el de algunos amigos míos y clientes alemanes, ¿de acuerdo? Y es que ellos tienen un piso en una de las torres más altas de Asunción, bastantes cuartos, bastantes baños, chef, limpiadora, una vista panorámica de toda la ciudad preciosa, salen de fiesta a menudo, son 3-4 personas junto a sus parejas, y por persona perfectamente puede ser máximo $2,000, lo cual puede ser incluso elevado para algunas personas, pero por todos los servicios que tienen, la verdad que es una ganga. ¿Quién no tendría todo esto que os estoy comentando y más por vivir en $2,000 por persona? Yo no gano ni 1,000 al mes. Estoy lejos de ganar 1,000 al mes. Pero bueno, salarios europeos. una penthouse, por tener todo tipo de amenities, por tener literalmente chef, por tener limpiadora, por tener todo, ¿de acuerdo? Es una auténtica barbaridad. Y es que... sí, por el precio, pues... en cuenta, hay que mencionarlo, pero ahora bien, este estilo de vida, si solo una persona lo quisiera vivir sin acompañantes, mínimo debería de pagar unos 5 o 6 mil dólares para poder costearse lo mismo, viviendo solo, a este punto, ¿de acuerdo? Ahora bien, no es comparable a ciudades como Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia, donde por 5 mil dólares la casa que ellos tienen perfectamente te puede salir solo esos 5 mil dólares la casa allí. Si le quieres unir chef, limpiadora, más servicios, pues en España mínimo te deberías de gastar 10, 15 o 20 mil euros al mes. Llegamos a mi estilo de vida. ¿Cuánto gastaba yo? Pues aquí os quiero ser sinceros, y personalmente, como yo vivo con mi socio, va todo a la mitad. Pero para que sepáis en detalle cuánto pago, os pongo en contexto, ¿de acuerdo? Mi piso, al lado del Shopping del Sol,
Previamente vivía en un departamento de al lado de Paseo de Galería, unos minutos de diferencias, 2 habitaciones, 2 baños y medio, salón, cocina. Mi piso costaba aproximadamente al cambio como unos 1.150 euros, ¿de acuerdo? Claramente no al cambio de hoy, ya que el dólar está bastante mal ahora y bueno, incluso puede ser buena opción ahora pagar, porque ya que ha bajado y nosotros, pues la mayoría de mi audiencia cobra en euros, pues mira, hay opción. Mi parte eran menos de 600 euros al mes y vivía literalmente donde quería. A mí me gustaba mucho el Shopping del Sol, ya que había algunos puntos claves que frecuentaba, ya sea con algún cliente, con algún amigo, para tomarme un café, para comer algo. Está muy bien. Por otra parte, hablemos de compra mensual, y perfectamente gastaba entre unos 250 euros a 400 euros al mes por persona. Todo lo que tuviese que comprar en el supermercado, absolutamente todo. Comiendo, claramente, lo mejor. Dieta alta en proteínas, en una de esas etapas que ahora todo el mundo va al gimnasio, ¿no? Pues nosotros también. Siempre he hecho deporte, ¿no? Pero ahora estamos haciendo este tipo de deporte en concreto, tal. Estamos haciendo, pues, las calorías, todo lo tenemos muy milimetrado, ¿de acuerdo? Sí, con razón se mira así pintita, ¿va? Uno que no tiene esa disciplina. ¿Cómo detesto no tener esa disciplina con el ejercicio ustedes? Ojalá así como tengo la disciplina para otras cosas, la tuviera con el ejercicio y la dieta y todo eso. Pero bueno, estamos hablando de que ya su presupuesto está bastante elevado. Si tal vez hubiese elegido otro tipo de alimentación y cantidades, pues tal vez podría gastar menos de 200 euros al mes perfectamente por persona para comer. Por otro lado, sí es verdad que yo no tenía coche, pero tampoco me movía en Bolt para ir al gimnasio ya que lo tenía cerca. Ahora bien, si tengo que quedar con un cliente, recoger un papel, ir a este sitio, pues pillaba un Uber o pillaba un Bolt, porque así me lo puedo deducir de una de mis empresas que no paga 0%, ya que el de las que pagan 0% pues no tendría sentido deducirlo, ¿no? Y por otro lado, el coste de transporte pues es entre 1 a 3 euros, aunque sean de 15 minutos de trayecto, da igual. Juraría que no he pagado en Asunción, en Paraguay, más de 6 euros por un solo viaje. Juraría que en 3 meses tuve unos 90 viajes, como uno al día, y no habré pagado más de 300 euros en viajes, como 100 al mes en transporte, lo cual no está nada mal, ya que me daba la comodidad de no tener que aparcar, conducir, no comprar en el coche. Y mira, a mí me gusta conducir, pero la verdad que en Asunción no. De hecho, tengo por ahí, en la parte de la mesa que no veis, tengo la cartera con mi carnet de Paraguay, de moto, de coche, pero no, prefiero dejarlo en la cartera y no conducir, porque es que a mí me gusta conducir, pues, en otros sitios, en Paraguay, ¿no? Yo personalmente no he almorzado fuera ninguna vez, ya que mi ocio sobre todo son cenas, y os podría... Yo creo que este cuate se vuelve loco manejando aquí en Guatemala. Es que, a ver, Paraguay yo lo he visto y, a ver, no es que sean los mejores conductores, pero no se compara, pero ni de lejos, a cómo manejan aquí en Guatemala. La verdad es que cuando yo escuchaba personas que vienen del extranjero y me dicen, mira, ahí en Guatemala sí manejan así muy mal, manejan muy locos, se meten donde no tienen que meterse, no respeta a nadie, y yo dije, no es algo de lo que me sienta orgulloso. Que siempre estamos los que intentamos hacer la diferencia, conducir lo mejor posible, pero hasta conducir bien es riesgoso para las personas que van loqueando, porque uno puede ir tranquilo, uno puede ir como bien atento al camino, pero siempre hay una persona que anda ahí zafada de los cables y te puede hacer cometer un accidente. Es decir, que dependiendo del restaurante eran 20 o 40 euros por persona en los mejores sitios. Ahora bien, la más cara juraría que la he tenido en 60 euros por persona, yo personalmente. Hay de todos los precios realmente, porque yo he comido cosas por 1 euro, literalmente, pero hay sitios y sitios, y volvemos a lo mismo. Si te quieres ir a una decoración perfecta, si quieres ir pues a una presentación perfecta, tienes que gastar más. Hay tourist trap, ¿de acuerdo? Las trampas para turistas, pero eso no lo he visto tanto en Paraguay, lo he visto más bien en otros países de Latinoamérica, donde directamente te cobran el servicio y además el 20% de propina sí o sí, además de que está todo inflado. Podría decir que calidad-precio, pues Paraguay es una de las mejores elecciones, sinceramente. México es más caro, Panamá es más caro, Dominicana es más caro, Brasil es más caro, Chile es más caro, Argentina es más caro, Costa Rica es más caro, El Salvador también es más caro, y al menos si comparamos la renta, ubicación del departamento, la comida, etc. Guatemala es más caro. Hablamos también de ocio nocturno, pero más bien en fiestas, ¿de acuerdo? Personalmente yo no suelo salir mucho de fiesta, tal vez una vez cada 3-4 meses, cuando estoy en países donde me estoy enfocado, y en Paraguay era uno de ellos, pues trabajaba mucho, pero no salía tanto de fiesta, vamos a decir, y hay sitios gratis donde no necesitas entrada, donde entras, pagas una cerveza de 3 euros y ya estás en la discoteca, y luego hay otro tipo de clubs, vamos a decir,
donde tienes que comprar o pagar una mesa, gastas lo que quieras gastar pidiendo botellas, todo, hay todo tipo de ocio. Respecto a deporte, ya sabéis, gimnasios, pues entre 25 y 60 euros el gimnasio. Otro tipo de deportes como pádel, yo he jugado al pádel 2 veces o 3 he jugado, no más, no soy nada bueno, y juraría que la pista nos costó por persona 6 euros, 1 hora y media. Respecto al golf, no he jugado, campo de tiro también hay si quieres disparar. Moviéndonos otra vez a la alimentación, yo no compraba mucho agua embotellada, ya que tengo una de las mejores filtradoras para cualquier país al que voy, pero si quieres agua de calidad, pues marcas que me vengan a la mente, tenemos Gondwana y tenemos Aquapana, que son las mejores. Si tal vez me compraba una para el gimnasio, era una de estas dos marcas, ¿de acuerdo? Olvídate de beber del grifo, porque tal vez no te ocurra nada ni te siente mal, pero en unos meses, si no estás acostumbrado, los riñones, cuidado. Ya sabéis que en Paraguay lo que gusta es un buen asado con buena carne, buena compañía y un buen chef que haga la carne. Y dependiendo de cuánto seáis, la cantidad de carne y el tiempo, el precio puede ir para este chef desde 100.000 a 150.000 guaraníes hasta 300.000, medio millón. Como unos 12, 35 euros hasta 35 euros por noche para que os haga una buena velada de amigos o familiares, o incluso muchos de vosotros, si preferís hacer la carne vosotros, pues es solo el coste de la carne. Y como la carne es barata, pues podéis juntaros, no sé, 10, pagar cada uno de 4 euros, 5 euros de carne y pues estar toda la noche ahí, ¿de acuerdo? Eso se hace y lo hace mucha gente. Claramente, si os vais a alguno de los departamentos cerca de los shoppings por tan solo unos meses, pues lo más probable es que os cobren un precio turístico vacacional y probablemente estéis pagando de más, pero aún así puedes encontrar oportunidades muy buenas desde 400 a 500 euros, ¿de acuerdo? Hablando del coste de la luz y el agua, la luz está tirada de precio. En mi primer departamento no me incluía la luz y pagaba unos 12-15 euros de factura mensual. En otros vídeos os lo enseñaré porque actualmente no la tengo en esta casa, la tengo en otra, por si no me creéis, pero esto es impensable pagarlo en países europeos, al menos en España. Esto es gracias a toda la electricidad que se genera en Iguazú y hasta la venden a precio de risa. Si quieren el precio de lo que pagamos aquí aproximadamente en guaraníes, serían como unos 180.000 guaraníes solo de electricidad. Creo que son como unos 20, 22 euros por ahí. Y miren que no gastamos casi nada aquí en mi casa. Yo gasto nada más cuando estoy aquí con todas mis luces, pero por lo general solo la computadora se mantiene encendida porque estoy trabajando, pero de ahí ninguna luz ni la televisión solo se usa en la mera noche, no hay focos encendidos durante el día y pagamos eso, imagínense. Países vecinos. Ahora bien, esto que os comento depende mucho, ya que un gran porcentaje de la población no tiene acceso a estos departamentos que veis en Asunción, ya que ganan salario mínimo, que si no me falla la memoria están como unos 2.800.000 guaraníes, que al cambio estará como unos $330 o similar aproximadamente. Y es por ello que mucha gente pues vive en Luque, vive en Villa Elisa, en Ñemby, en Capiatá. El Luque es muy bonito. En Areguá, en Lambaré, pero luego trabaja en todo el centro operativo de Asunción. Es por ello que en algunas horas clave el tráfico está horrible. Luego tenemos el coste de vida si no vas de Europa, si venís de otro país de Latinoamérica o si directamente vivís en Paraguay. Creo que es muy diferente, sobre todo si no tenés un buen salario, todo cambia, todo se mueve y las cosas que para otros suele ser barata, para uno ya no le suele parecer tan barato. Pero bueno, eso es cuestión de cada persona, no lo podemos generalizar tampoco. Muy interesante el video, muy bonito análisis ahí, bajo su experiencia por supuesto, pero pues es un punto de vista. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Muchísimas gracias a todos por haberme apoyado, por llegar hasta esta parte del video. Si les interesa mandarme algún otro video para reaccionar, hay un canal de Telegram que está ahí en la descripción. Ahí dice canal de Telegram para enviar sugerencias. Ahí ustedes envían los links que desean y yo los tomo en cuenta para un futuro. Si quieren ser parte de los miembros del canal y aparecer aquí, le pueden dar al botoncito que dice unirse, que siempre aparece al lado, o bueno, en lugar de suscribirse, creo que a la par está el botón de unirse, no recuerdo muy bien, pero con eso ustedes pueden apoyar monetariamente el canal si ustedes lo desean. Si no, pues con que dejen su like y su suscripción ya es una gran ayuda. Nos vemos en una próxima ocasión, cuídense mucho, hasta una próxima, hasta luego, bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.